Hola chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto Hola, verlos. buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo están, noches. chiquillos? Marta, señora Marta, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Y usted cómo Voy a dar unos minutitos, como todas las clases, 5 minutos para que se ingresen los que están ahí en lista de espera y empezamos la clase. Opa, hola. Hola, Víctor.
Ya muchachos, buenas noches a todos, a todas quienes están conectados esta tarde de día jueves en este curso de huertos urbanos. Antes de todo, chiquillos, yo me quiero excusar. Tuve un inconveniente el martes, no alcancé a llegar a mi casa. Pensé en conectarme a la clase igual por el trayecto, pero la señal entre Payaco y Futrono en muchas partes se corta, entonces en realidad se corta en todo el trayecto y es como más o menos una hora de camino. No iba a alcanzar a llegar, así que le doy las excusas pertinentes. La clase que falta, esa se recupera al final, ¿ya? Así que eso. A la gente de Puerto Natales le habrá llegado sus materiales, porque entiendo que Hola, deberían haber. Hola, no, ¿cómo estás? todavía no. Tuve un problema con la aduana porque como viene por tierra, la tierra literal pasa por la aduana y el SAC me parece que no dejó ingresarla. Sí, 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 entiendo que en Punta Arenas pasó lo mismo. Eh, Tampoco el SAC, tampoco Yo primero pensé que había sido por la lavanda. Y después, claro, me dijeron que había sido por el tema del sustrato. Así que, pucha, me habían dicho que se suponía que llegaban esta semana. Voy a insistir con eso y contestarles por el grupo, si tengo novedades. Entonces, eso, los que tienen el kit, me gustaría que pudiéramos trabajar hoy día con un vasito transparente, el algodón y los porotos, porque vamos a hacer esto, ¿sí? El famoso experimento y más antiguo experimento del poroto. Y ya lo hice con sus compañeros de la otra sección. ¿Qué hice? Uy, pensé que lo había sacado, perdón. Pensé que se me había salido. Yo ya lo hice con sus compañeros del otro grupo. Así que si lo tienen a mano, ahí Sofía dice que no tiene algodón. Sofía, si tienes, pues, te puedes conseguir un poquito mañana o el fin de semana, lo puedes hacer. Si no, si quieres me espera, o si no me espera y lo veo con el grupo el martes, ¿ya? Entonces voy a compartir la presentación para recordar dónde quedamos, dónde quedé con ustedes el otro día. ¿Hasta dónde vimos en las diapositivas, chicos? ¿Alguien se acuerda? Voy a apagar mi pantalla, ¿ya? Porque voy a dar vuelta a esta cámara. Porque nosotros estábamos viendo el otro día, vimos tallos, em, Tallo y raíces. Hojas. Vimos tallos y hasta raíces. sí, raíz y tallo. Estábamos con el perro los apis, las O hojas. sea, no vimos nada de hojas, ni flores. No, no, eso no lo vimos. No alcanzamos. O sea, no vimos hojas ni flores. Los estomas lo vimos, pues. El video de ese que abrían y cerraban, Sí, eso lo vimos. pues vimos hojas. Vimos hoja y hablamos de la fotosíntesis. Ya. Voy a partir acá. Vamos a hablar o sea, ya vimos raíces, vimos tallos, vimos hojas, conversamos de la fotosíntesis. Cuando hablamos de los tallos, yo hablé de que se podían reproducir las plantas, ¿se acuerdan? Por un esqueje, por una patilla, pero que era un órgano vegetal finalmente que no era reproductivo, sino que lo que yo estaba haciendo era un clon, al tomar una parte de la planta y enraizarla. Entonces lo que yo hago con eso es reproducir clones, ¿ya? Genéticamente son iguales porque es un trozo de una planta que yo lo enraizo. Ahora, la otra forma de reproducción que tienen las plantas es a través de este órgano reproductor que es la flor. Y la flor va a generar eh, otro órgano que se llama semilla. Y a raíz de la semilla va a haber formación de fruto. Si no hay formación de embrión,
que lo vamos a ver ahora, si no se forma la semilla, no se va a formar el fruto. Entonces, les voy a mostrar una flor para explicarles un poco cómo funciona este proceso de la polinización. Porque eso es lo bonito de la polinización. Ya, hay una imagen aquí que me gusta harto. Ya, pero tampoco me molesta esto. Viste que ahí hay una flor que tiene ambos órganos sexuales. Esa es una flor hermafrodita, porque tiene órganos masculinos y tiene órganos femeninos en la misma flor. Hay plantas que tienen flores masculinas y otra que es diferente a las flores femeninas. Por ejemplo, el nogal. Voy a mostrar. Los nogales tienen flor femenina y masculina. Entonces, los que hayan visto un nogal o tengan nogales, lo primero que aparece es la flor masculina. ¿Qué es esto? Son bien feas en realidad. Pero esa es la parte que tiene la información genética, el polen, que si nosotros lo pensáramos en la biología humana vendrían siendo como los espermios. Ahora, lo primero que florece siempre son los machos, las flores masculinas. Entonces tienen todo su polen disponible cuando abren ellas, las flores femeninas. Entonces las flores femeninas aquí en esta parte blanquecita reciben el polen y lo llevan dentro, digamos, para hacer el proceso de formación de fecundación y formación del embrión. Entonces, esta flor tiene ambas. Este órgano que se llama estigma, que es como una botellita, el estigma corresponde al órgano femenino. Entonces, dentro del estigma, fíjate que arriba tiene como un receptáculo y va como una botellita, como un cuello. El estigma es el verde, ¿ya? Por ese cuello, que se llama tubo polínico, ingresa el polen. ¿De dónde sale el polen? Aquí yo tengo estos famosos estambres, que son como estas antenitas amarillas, que en la cabeza tienen la antera. Y en la antera se forma el polen. El polen corresponde a la parte masculina. Entonces, por acción de las abejas, del viento, de algún murciélago, qué sé yo, el polen logra llegar al estigma y empieza su viaje por el tubo polínico hasta llegar a la parte redondita que tiene acá, que dice que es el ovario de la flor. Dentro del ovario hay óvulos. Entonces el polen ingresa y tiene que fecundar este óvulo. Ahora, cuando se fecunda ese óvulo, se forma una semilla y dentro de esa semilla hay un embrión. Claro, es una planta embrionaria, porque cuando yo germino una semilla, lo que estoy haciendo es activar el embrión que hay dentro de ella. ¿Para qué? Para que este embrión empiece como que reaccione a la vida y pueda, dame un segundo, y pueda crecer la planta. Voy a prender la cámara. ¿Alguno había visto esas flores del nogal? ¿Las conocía? No, yo no la conocía. No, no la habían visto. Son bien entretenidas porque ahí no es la misma flor. Ahora, ahí dice Dominique que tiene un nogal en casa. ¿Y las reconocías, Dominique, las flores, que era una la flor macho y una la flor hembra?
No. Mira, ahora conociste algo del nogal de tu hogar. Voy a volver a prender la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Sí, mira, y ahora cuando... no sé qué hice, sale como un traductor aquí. Lo voy a sacar. ¡Ay, qué terrible! Entonces, cuando tú veas ahora en primavera que el nogal se empieza a activar, lo primero que tú vas a ver va a ser esta flor que es como ese chorizo largo, digamos. Y después van a aparecer estas flores que son como unas plumitas muy chiquititas. Claro, cuando se fecunda, lo que les decía yo, cuando el polen logra llegar al ovario, se junta con el óvulo y se forma el embrión. Ahora, cuando se forma el embrión, yo tengo que la respuesta de este órgano que es el ovario es empezar a engrosar. ¿Con qué objetivo? De que finalmente el fruto es el que está alimentando a este embrión inmaduro mientras se forma finalmente la semilla. Entonces, cuando yo puedo tener yo información genética de la misma planta, pero eventualmente se puede cruzar con un polen de otra. Y ahí empiezan a aparecer estas degeneraciones, digamos, que yo tenía, no sé, sembré no sé, lechugas verdes y el vecino a lo mejor tenía roja y después por ahí empezaron a salir unas medias manchadas. Empiezan a ver estas mezclas porque se empiezan a polinizar una flor con otra, digamos, ¿ya? Ahora, eso con mayor razón pasa cuando tú tienes flores femeninas y flores masculinas. Y con más razón pasa cuando tú tienes árboles macho y árboles hembra. Por ejemplo, en el maqui pasa eso. El maqui tiene una planta macho y una planta hembra. Ahora tú decís, bueno, ojalá tener planta hembra nomás, po. Y que si no hay macho, ¿de dónde va a llegar el polen a polinizar esas flores femeninas, po? Entonces, tiene que existir para que haya formación de fruto. Entonces, es distinta la mirada ahora, porque nosotros los humanos creemos que las plantas producen alimentos para satisfacer nuestras necesidades. Y finalmente las plantas lo que hacen es trabajar en pos de dejar una descendencia. ¿Y cuál es esa descendencia? La formación de una semilla. Y en otras plantas puede ser un hijuelo, un estolón, que los veíamos el otro día cuando estos tallos crecían, se pegaban a la tierra y se enraizaban. Eso es una forma también de reproducción. Pero para esas plantas, la mayoría de las plantas con flores buscan formar una semilla. Ahora, todo eso en conjunto va a representar entonces la flor como este órgano especializado en la reproducción. Entonces, ustedes van a tener que hay flores, por ejemplo, que no son muy atractivas para los insectos, por sus colores. Las flores blancas, medias amarillentas, a las abejas no les llaman la atención. Entonces, siempre van a polinizar, ponen cajones, por ejemplo. En los fundos ponen cajones entre medio de las hileras de almendra, de palto, de ciruela, porque como las flores son tan poco atractivas, no llegan las abejas y ellos incentivan la polinización de esa manera. Es súper bonito esto porque finalmente nosotros lo que vamos a ver cuando hagamos el experimento, que a mí me gustaría poder, pero mostrarlo. Aquí yo encontré unas imágenes el otro día, porque nosotros vamos a trabajar en el experimento con el poroto. Esa es la semilla que nosotros vamos a tener, que salió de una flor. Y esa flor se polinizó. Al polinizarse, se formó este fruto, que era lo que yo les decía el otro día, el poroto verde, el poroto granado y el poroto viejo en la misma planta. Lo que pasa es que son periodos distintos. Cuando yo tengo el poroto verde, se forma el capi y la vaina, pero la semilla está inmadura. Y a veces ni se ha formado, hay tergumentos nomás, así como que se nota que por aquí se va a formar un poroto. Cuando yo
eso lo dejo madurar, eso se va a transformar en un poroto granado, digamos, ¿sí? Cuando está rojita la cáscara. Pero ese también es una semilla inmadura, porque si yo siembro ese poroto granado recién así como cosechado, va a ser muy difícil que germine, digamos, y que tenga una planta. Ahora, si yo ese poroto granado lo dejo seguir, tengo el poroto viejo. Entonces, es el mismo proceso. Ahora, lo que ustedes tienen ahora que llegó, espérenme, las voy a ir a buscar, denme un segundo. Ya. Lo que a ustedes les llegó aquí son semillas de poroto. Lo que pasa es que uno como las cocina, como que se te va un poco pensar que estas son semillas. Y eventualmente si alguien quisiera hacer el experimento con lenteja o con garbanzo, también lo podría hacer porque finalmente dentro de estas semillas que llegaron para el experimento hay embriones. Y ahí hay una imagen que yo encontré una imagen mejor. Espérenme, el otro día. Creo que fue esta. Aquí, mira. Ahí. Me encantó esto. Porque si ustedes dejan remojar el poroto, de hoy día para mañana, ustedes van a ver que el poroto se infló. Yo no les voy a mostrar el de los chiquillos porque nosotros vamos a tener nuestro propio experimento. Pero lo que se va a inflar el poroto. Y uno le puede sacar esa capa protectora que es como una piel, ¿sí? Que se pone más blanda donde se humedece. Y yo la puedo sacar. Ahora, cuando yo la saco, se me va a separar el poroto. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Se va a separar este poroto en dos partes. Lo que está aquí se va a separar en dos capitas, en dos cotiledones. Cada uno es un cotiledón. Y uno de esos cotiledones tiene el embrión, que yo lo encuentro que se ve espectacular ahí. O sea, a simple vista se ve. Se ve como una colita, ¿no es cierto? ¿La alcanzan a ver o no? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve? Ya, esa colita es la radícula, no la ridícula, la radícula. Y la radícula es la raíz embrionaria. Y lo que está hacia el otro lado, hacia la izquierda, es como se ve como un capullito. Esas son las hojas de la planta. O sea que dentro de cada uno de estos porotos que llegó, eventualmente hay un embrión vivo que se está alimentando de las reservas de que tiene este poroto. Porque está en latencia, está como, no estaba muerto, andaba de parranda. Está ahí, está vivo, pero está como en pausa. Está esperando un estímulo que le diga, hey, vamos, hay que reaccionar, hay que despertar y hay que empezar a hacer todo nuestro proceso para que podamos crecer. Eso nosotros se lo vamos a dar con el agua. Es el agua el que hace la magia de despertar este embrión. Entonces, cuando hagan el experimento, lo primero que van a hacer ustedes es ver que el poroto se infla de agua. ¿Sí? Entonces, al inflarse de agua, activa el embrión a reaccionar. Yo encuentro que esa imagen, eso, si ustedes lo hacen con cuidado, así, lo van a ver, pues. Se puede, y se puede ver a simple vista. Ocupa mucho mejor. Ahí se ve. Perfecta la imagen. Y ahí se ve mucho mejor la hoja. Y se ve la raíz, la radícula. Entonces es como el dibujito. Pero la imagen acá, disculpen chicos, mira, pues, ahí eso está con una lupa. Entonces ahí se ve todo el complejo embrionario y todas las partes, las estructuras que lo conforman.
Se ven las primeras hojas. Esas son las hojas verdaderas. Porque cuando el poroto germine, van a salir dos hojas que son a ver. Ay, qué bonitas esas imágenes. Esas son las primeras, las que dicen cotiledones, pero son las partes, estas dos partecitas del poroto que se separaban. Entonces, eso está unido al tallo y a la raíz, pues si todo es una sola planta, digamos. Ahora, lo primero que salen son estas hojitas como ovaladas, que son como un riñón, y que son los cotiledones, que uno cree que son hojas, pero no son hojas, son los cotiledones. A pesar de ser verdes, no hacen fotosíntesis, no la hacen. Entonces, ¿cuáles son las hojas que hacen fotosíntesis? Esas hojas que dice ahí que son las hojas primarias, que no son nada más ni nada menos que esas primeras hojas que aparecen ahí. Entonces, cuando empieza el proceso de germinación, este experimento que yo, vamos, desde el poroto, yo sé que a lo mejor todos lo han hecho, que lo han hecho con sus hijos ahí, pero es distinto en la observación, el enfoque que le vamos a dar nosotros a esto, porque finalmente lo que vamos a estar haciendo es despertar esta guagüita que está dentro de la semilla. Y ella es la que va finalmente, esa es la planta que nosotros queremos reproducir. Ahora, pero no sé si a mí me gusta mucho esto, pero yo lo encuentro que se ve maravilloso. ¿Qué dice usted, señora Marta? ¿Había visto esto alguna vez? No, la verdad es que no. O sea, me recuerdo en mi niñez, cuando estudiaba con Gabriela Mistral, que hicimos el experimento, pero no recuerdo tanto detalle. Tanto detalle. ¿Alguno Mm. había visto esto cuando compra uno por otros granados que están ya como más pasaditos? A veces hay algunos Sí, que les crece en la raíz. ¿Alguno había desarmado el poroto, le había como llamado curiosidad o no? la verdad es que no. A mí no, en mi caso no. En su caso, no. Es que sabe que las plantas como que pasan desapercibidas en nuestra vida, pero son tan importantes, po. Me imagino que Yo sí, recuerdo po. es la base de la alimentación para todas las especies, así que yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, y yo me cambié de carrera, fue como toda una historia, y iba bien avanzada como en la otra carrera que yo estudiaba primero. Y me cambié a estudiar agronomía, mi papá estaba muy enojado, como todos los papás, y yo lo entiendo ahora que soy mamá también, pero a mí siempre me gustaron las plantas, de muy chica, las plantas y los insectos. Los bichos, a mí me encantan los bichos. Y las plantas. Entonces yo me acuerdo que fue como una de las primeras clases en el ramo que se llama botánica. Y la profesora nos mostró esto en lupas electrónicas. Y a mí me voló la cabeza, lo encontré tan fascinante, porque uno como que pasa, dice, no, son semillas, no, son porotos, pero está toda esta estructura embrionaria, este complejo embrionario que está latente. O sea, ustedes si quieren pueden hacer un experimento con los porotos que llegaron, porque de aquí de estos porotos no todos van a germinar. No todos van a germinar. Existe un porcentaje de germinación. Espérenme un segundo. Existen porcentajes de germinación. En los sobres que llegaron, y llegaron sobres, estas semillas son de buena calidad, chiquillos. Estas semillas son de muy buena calidad. Insisto, no tengo nada con Anasac, pero lo bueno es que hay que destacarlo. Este producto de Anasac es bueno. Pero cuando hablemos de sustratos después, cuando hablemos de tierra de hoja, de compost, de humo, ahí sí que yo el producto Anasac no me gusta. Pero con respecto a las semillas no tengo nada que decir. Entonces, en todas las semillas, atrás tiene como una tabla de recomendaciones. Y dice los porcentajes de germinación que tiene. Por ejemplo, dice que esta espinaca se siembra de mayo a septiembre, o sea que
este es un cultivo que vamos a hacer ahora, que germina en 10 días, o sea que el proceso desde que yo la sembré hasta que empieza a aparecer la raíz o a aparecer los tallos, se demora 10 días. Dice que tiene, acá en el cuadrito amarillo, dice porcentaje de pureza, primero, dice que tiene mínimo 97%. O sea, que de 100 semillas que ustedes saquen de acá, 97 van a ser de la variedad Virofly. Ahora, al ladito dice porcentaje de germinación, acá. Y dice que tiene un mínimo de 75% de germinación. O sea, que ya la empresa que la vende reconoce y te informa que no van a germinar todas, que va a germinar solo un 75%. O sea, que de 100 van a germinar 75, que igual no es un mal porcentaje, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los embriones van a ser viables. Por ahí veo una manita arriba. Don Luis, cuénteme, ¿cómo está don Luis? Profesora, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo le va? bien, Mire, pues, ¿y tuve la usted? suerte de, bien, bien, tuve la suerte de ir a ANASAC, a la planta que está acá en Santiago, y pasé por el laboratorio, donde ellos, justamente, seguramente esa información que aparece ahí en los sobres, ellos la van recabando de los experimentos que van haciendo, porque pasé por un lugar donde había muchas pruebas. Entonces, habían germinaciones de un tamaño, de otro, y me llamó mucho la atención, y ahora, con lo que estamos aprendiendo, claro, me hace más sentido por qué tenían tantas bandejas con semillas germinando y tenían su nombre y qué sé yo. Entonces yo creo que de ahí nace quizás la información que va en cada uno de los sobres, el porcentaje quizás de semillas que sí van a germinar y todo ese tipo de cosas. Me llama mucho la atención, una bodega gigante que está acá en Santiago. ¿Qué pasó? Parece que se fue el audio, parece. Sí, espéreme, no sé qué pasó. Ah, ahí sí. Ahí sí, No sé qué algo pasó, pasó. de repente esta cosa empezó a hablar en inglés. Tenía el traductor. Parece que No, y todavía yo le está. comentaba que, claro, todavía. Espera, un poquito. Pero, perdóname, Luis, por favor. El sistema nos tiró para afuera. Sí. No, si yo los veo y los escucho. Ya. Los veo, ¿me ¿Pero me escuchan a escucha? mí? Sí, sí, pero ¿me Sí, yo lo escucha bien en escucho. español? Sí, sí se ¿Bien? Sí, en escucha. español. Ah, perfecto. Ya Sí, entonces la experiencia que le comentaba se es de escucha en haber español, sí. de haber visto todo eso. Y fue bonito. Ahora vinculándolo con esto, claro, pues ahora uno ya más o menos sabe por qué se hacen esos experimentos, qué sé yo, para poder recabar la información y seguramente adjuntarla ahí a cada uno de los sobres. Súper bueno eso último que dijiste, Luis, porque ellos tienen que ajustar la información a las variedades también, porque uno dice espinaca, pero hay muchas variedades de espinaca. Claro. Hay unas de hojas más grandes, de hojas más chicas, más tempraneras, más tardías, hay unas espinacas baby. Entonces ellos tienen que darle al consumidor certeza, porque si a mí no me lo dicen, yo supondría que a lo mejor van a germinar todas. Todas. Ahora, Claro. ¿qué es lo que pasa? Si yo no le informo al consumidor y no le germinan todas, no dice que a lo mejor no todas germinan porque no todas, bueno, no es un ejemplo muy bonito, pero no todos los embarazos llegan a término. Claro. Acá es lo mismo, no todos los embriones ovarios óvulos que se fecundan van a ya dar origen a un embrión viable dentro de una semilla. Entonces, no todos lo sabemos eso, po. O Sí. sea, si yo vengo y compro un Ahora, sobre de semilla en sac y me germina la mitad, yo digo, oh, qué malo el producto. claro. Va a depender de la variedad y de varias cosas, quizás, por el clima, muchos factores que van a influir seguramente en que puedan producirse todas. Tengo una duda con respecto a lo que habló recién del maqui, porque yo siempre que voy al sur, mi tía tiene un maqui gigante y ese Ya. maqui está solo, no tiene, yo no sé si es macho o hembra, pero carga mucho. Nosotros sacamos kilos de maqui
Entonces, ¿cómo identificarlo si es macho o hembra? ¿Y por qué Porque da la hembra va tanta a dar fruta fruto. la hembra? La hembra es la que da el fruto. Ah. En todas las especies, la ¿Y hembra es cómo la que se da puede los frutos. entonces? ¿Y cómo se poliniza si está solo ahí en el Porque sector? debe haber otro maqui por ahí cerca, po. Debe haber un macho por ahí. Mm, Porque acá la distancia, tú decías, a lo mejor es grande, pero el polen es una partícula liviana, se mueve a través del viento. sí, la También se visto el mueve a través viento, todos los pajaritos. y Sí, carga mucho. sí, yo también tuve la experiencia de trabajar con abejas, fui apicultor un tiempo, Ya. así que conozco un poquito, muy bonita experiencia también. ¿Cómo van Bonita, funcionando las abejas? sí, cómo funciona, muy bonito. Bueno, eso, para no intervenir tanto. Sí, muchas gracias por tu observación. Y bueno, eso ya Sanasá, claro, ellos tienen que darle certeza al consumidor de cuánto de su producto es el que viene viable. Ahora, con Sí, respecto a esto, no tenemos cómo saberlo, po, porque llegó una sí, bolsita. Entonces ustedes podrían así sacar una es. muestra. No sé, vienen hartos porotos, yo creo que además pueden sacar unos 20. Y los echan en un vasito con agua. Los dejan remojando como si los fueran a cocinar. Y al otro día ustedes van a ver que hay porotos que están flotando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos embriones que están dentro de esas semillas no están viables. O sea, que murieron. Mm, Y eso yo en el campo se hacía mucho. Entonces los abuelitos no sembraban todos los porotos. Hacían eso primero. Y sembraban, todos esos que flotaban ya los sacaban, los botaban. Y exactamente. sembraban solo los otros. Entonces se aseguraban de que la hilera les quedara parejita. No que le Sí. quedara poroto, poroto, vacío, 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 poroto, poroto. Intercalado, claro. El cal. Entonces, ellos eran formas antiguas, pero es una técnica muy buena para determinar el porcentaje de germinación que van a tener. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que no se desanimen si no les germinan todos los porotos. Porque no es que algo está haciendo mal o que mis porotos son feos. No, es parte de la naturaleza nomás. Y es altamente probable que a más de uno, me incluyo, hayan porotitos que no nos germinen. Entonces, para que no se desanimen, no se asusten con el experimento, pero eso también para que ustedes vayan anotando, porque a lo mejor pudieran hacer experimento con varios tipos de porotos, si tienen más porotos en la casa. Con este porotito que es como mini poroto que llegó, si alguien tiene porotos negros, o poroto burro, o tórtola. Por ahí veo a Sofía con su manito arriba. Buenas noches, Sofía. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, yo. Ya me puede conseguir algodón, así que ya voy a poder hacerlo. Súper, súper. Te felicito, muchas gracias. Entonces sería un ejercicio interesante a lo mejor que pudieran germinar distintas variedades de poroto. Y ahí van a poder ir diciendo, oye, a lo mejor este poroto germina más, tiene porcentaje de germinación germina más que este otro. Una señora una vez me preguntaba que si el poroto negro venía de una planta negra. Eh, También una vez mi cuñada una vez me preguntó si las papas moradas que yo le había llevado de acá del sur las habíamos pintado. Entonces hay cosas que uno las desconoce y que sería interesante de repente experimentar. Ahora, si alguien tiene espacio y tiempo, yo le recomiendo que germinen unas semillas de lenteja. La lenteja tiene una hoja muy bonita. Como ornamentalmente se ve muy bonita la planta, así que, y para que la conozcan también, porque uno conoce los productos, pero no conoce de dónde vienen, ¿sí? Entonces eso sería interesante que lo pudieran hacer. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna. Aquí ya. Voy a volver a compartir la pantalla con ustedes. No sé si hay dudas, si hay consultas. Todo claro hasta ahora por mi parte.
Ojalá los pueda contagiar de mi entusiasmo por las plantas. A mí me encantan. Las encuentro que son organismos tan perfectos, son tan maravillosamente inteligentes. Yo de verdad que esta imagen la encuentro muy bonita. Un tremendo acierto, ahí es donde está el embrión. Y eso pasa con todas las semillas. Todas van a tener su respectivo embrión y su respectiva raíz y su hoja. Vuelvo acá a lo que estábamos viendo en la presentación. Yo les decía que el polen, entonces va a ser el espermio, va a ser el que entre dentro de la flor, va a pasar por este tubo polínico, va a llegar al ovario, va a fecundar el óvulo y se va a formar este embrión, va a dar origen a la formación de la semilla y la semilla entonces la que le da el impulso a la formación del fruto. Entonces, si no hay polinización efectiva, no hay formación de fruto, ¿sí? Mira qué importante es el hecho de que existan insectos cerca de nuestro cultivo. Y la lavanda cumple esa doble función. Yo pedí la lavanda para podarla, pero si ustedes tienen lavanda, la lavanda atrae las abejas. Entonces, ¿qué mejor que tener estos insectos maravillosos trabajando gratis para ti? Porque eso va a asegurar que en tu huerto va a haber una polinización, un alto porcentaje de polinización, por lo tanto vas a tener una buena formación de frutos. Si yo no estoy polinizando, no voy a formar el fruto. Y ahí se va a ir todas las pailas, ¿ya? Porque lo que yo busco es formar fruto, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el ciclo? El polen va a llegar al estigma, va a traspasar el tubo polínico, va a fecundar el óvulo y este óvulo fecundado va a dar el impulso para la transformación y la maduración del ovario. Por lo tanto, cuando nosotros comemos fruta, estamos comiendo ovarios de plantas. Porque es el ovario el que se engrosa, crece, se llena de azúcar, de ricos aromas, de ricos sabores, y va a dar a la formación del fruto. Otra cosa importante, si en el ovario hay un óvulo, se va a formar una sola semilla. Se va a transformar el ovario, se va a formar la fruta, pero con una sola semilla. Como lo que pasa en la cereza. Yo me como una cereza y dentro de la cereza tiene una pepa, un cuesco, una semilla. Lo que pasa en el durazno, que dentro de ese fruto hay un carozo, una semilla. Lo que pasa en la aceituna, que de un fruto hay una sola semilla dentro. Ahora, puede pasar también que dentro de un ovario haya varias semillas, como por ejemplo en la manzana. Yo me como la manzana y dentro del corazón hay de 7, 8 semillas, 10. Lo que pasa en la pera, ¿sí? Que también tiene varias semillas. Lo que pasa en el kiwi, ahí ya me fui al extremo, porque el kiwi tiene un montón de semillas, pero dan origen a un solo fruto. Entonces, pucha que es importante, por ejemplo, en frutos que tienen hartas semillas, que se polinice bien, porque finalmente si se forman hartas semillas, va a haber una buena formación de frutos. Existía este otro sistema también, que era la reproducción asexual, que lo conversamos cuando vimos la reproducción por tejidos vegetales, cuando hablamos de los esquejes, de las estacas, de las patillas, de enraizar una hoja, porque eventualmente el otro día yo les mostraba a ustedes mi clepia, ¿o no? Creo que sí se las mostré. Sí, sí se las mostré. Porque No, si tengo a una planta nosotros no, quizás al otro grupo, debe haber sido. al otro grupo. Yo les voy a mostrar acá una planta que yo tengo muy antigua que se llama Asclepia, flor de la cera. Y como están los dos grupos uno seguido con el otro, se me confunde, voy a empezar a anotar esas cosas.
Y yo cuando hablábamos de las hojas, yo les dije que nosotros podíamos enraizar hojas. Existe una planta que se llama clepia, que la gente la llama también la flor de la cera, que es esa planta hermosa, maravillosa. No sé si la conocen o la han visto alguna vez. No, yo nunca la había visto. Yo tengo, profe, pero nunca me ha florecido. No sé si necesita sol y la tengo a mucha sombra. La tengo hace como 3 años y nunca me ha florecido. Está grande, inmensa, ha dado muchas hojas. Y da esas hojas que son como enredaderas para arriba, pero pura hoja. Ya. Yo Oye, ¿y la pensé tienes eso hace en el poco? condominio. ¿La compraste? ¿Te la regalaron? Me ¿Desde regalaron una vivero? patilla. No, me regalaron una patilla. ¿Y tú la enraizaste? Claro, claro. Pero no, nunca me ha dado flor. La conozco Oye, sí porque mi mamá tenía y se le secó. mira, si se le secó, tiene que haber tenido una planta de muchos años. Sí, 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 era linda, o sea, florecía siempre, siempre estaba florecida. Como que dura mucho esta flor, no, o sea, dura mucho ahí en la mata. En la planta, sí, mira, la clepia se llama olla carnosa, que es una planta de origen asiático muy antigua, que son plantas que pueden vivir muchos años, Mm. 100, 150 años, 200 años, y yo encuentro que eso es harto tiempo igual, Eh, para una planta. O sea, mm. considerando que hay árboles que han vivido, no sé, 2000 años, pero es un árbol, es una estructura vegetal distinta. Pero para una enredadera de estas características, es una planta muy añosa. Ahora, en el tiempo que usted tiene la clepia, ¿la ha cambiado de macetero alguna vez? No, no, Nunca. Está siempre el no, mismo no, macetero. porque precisamente por lo mismo, porque quien me la regaló me dijo, oye, esta es súper frondosa porque empieza a dar hoja, así que te sugiero que la plantes en una maceta más o menos consistente. Y efectivamente, porque lleva 3 años y está súper frondosa de hoja, o sea, ya está lleno el macetero. Pero nunca ha crecido, ha dado guías, pero nunca ha florecido. Nunca ha florecido. Mira, esta No, planta es bien especial. Yo tengo una clepia hace más o menos 22 años. Se las voy a mostrar. Que esta clepia, cuando yo estaba en la universidad, me la regaló un pololo que yo tenía. Les voy a contar una La profe incidencia. también fue joven algún día. Todas, pues profe, todas, Todos, todos todos, fuimos todos. jóvenes alguna vez. Todos Ya, yo tenía hicimos un pololo, maldades. me tiene que haber querido mucho porque me regaló esta planta. Él sabía que a mí me gustaba y me regaló, a ver, esta clepia, que yo la tengo, esa era la silla de guagua cuando yo era chica, y la tengo aquí al lado de este ventanal. Se le llega todo el solcito en la tarde. Pero esta planta a mí me la regalaron en Santiago. De Santiago, yo la tuve en San Fernando un montón de años en la casa de mi mamá. Después yo, después yo me fui a mi casa y ahí otra casa más, y cuando me vine al sur me decían, ¿cómo te vaya a llevar las plantas? ¿Cómo ya tanta locura te las vaya a llevar? Y yo esta la escondía dentro de la lavadora y me la traje igual. Ahora, esta es una planta que tiene hartos años, pero no tiene un macetero tan grande. Piensa que es ¿Mm? un macetero que cabe como en una silla de comer de guagua. No, sí, pero así de grande es el que yo ocupé cuando era una matita nomás, pues chiquitita. Y está más o menos como la suya. Ahí se ve que tenía un racimo floral, porque esta floreció este año, Ah, después de qué harto lindo. tiempo. ¿Viste? Ahí tiene otro Claro. evidencia que floreció. ¿Qué pasó con esta planta? Cuando yo me fui de Santiago a San Fernando, terminé de la universidad y me llevé la clepia, me la llevé para la casa de mi mamá, y en la casa de mi mamá, esta plantita creció un montón al lado de un ventanal en un macetero chico, y empezó a florecer de repente, pero como al sexto año de que yo la tenía, más o menos.
Y floreció al lado de la ventana, muy bonita, por ahí se anduvo llenando de bichos, pero florecía. Cuando yo me cambié, me fui de la casa de mi mamá, me fui a mi casa, me fui a vivir sola en San Fernando, me la llevé. Y consideré de que el macetero era muy chico, que la planta estaba muy grande y que el macetero era chico. Y le cambié el macetero y no floreció más. Pero más, no te digo, la tengo hace 22 años, no floreció más como en harto tiempo, no sé, unos 6 años. Que después de florecer un tiempo importante, unos 6, 7 años seguidos, yo la cambio de macetero y no florece más. Pero seguía dando hojas, seguía dando guía, seguía como su desarrollo vegetativo, seguía bien, pero no florecía. Entonces yo me puse a investigar de la clepia y encontré por ahí una lectura que decía que esta planta es como que le gusta sufrir, como que le gusta que la traten mal o estar en condiciones medias extrañas. Porque cuando estaba en ese macetero chico, la planta empezó su proceso como de floración porque se vio como un poco amenazado el desarrollo de su raíz y se cambió su desarrollo vegetativo y empezó la etapa reproductiva. Porque cuando una planta está en etapa reproductiva, florece. Lo voy a poner con otro ejemplo humano. Cuando a las niñas les llega su periodo, ahí se marca como el límite, digamos. Porque antes sus órganos sexuales no estaban preparados para ovular ni para tener un hijo, digamos. Entendiendo que un niño chico que le llega la menstruación no es eso, pero yo quiero que entiendan el concepto de biológico. No nos metamos en ese otro tema. Ahora, cuando pasa eso, que este organismo llega a su etapa reproductiva, empieza la floración, o sea, la producción de óvulos en la planta. Y si hay producción de óvulos, hay producción de flores. Entonces, cuando estaba en ese macetero chico, la planta se indujo a florecer. Cuando yo la cambié de macetero, como que la planta retrocedió y empezó a desarrollarse vegetativamente y se empezó a llenar de hojas nomás. Entonces yo cambié esta planta de macetero el 2020 y no floreció más. 2021. Recién volvió a florecer de nuevo el año pasado. Entonces, esa planta, esa clepia que tienes tú, yo te hice varias preguntas. ¿Hace cuánto tiempo la tienes? 3 años. Y que ha tenido, según lo que me cuenta usted, un desarrollo importante en tallos y en hojas. O sea, está todavía en desarrollo vegetativo. La planta está trabajando. Ya, y será también que, porque le da sola, le llega el sol de la tarde, pero leve, no le da sol directo. Y está abajo una enredadera y de hecho ella se ha mezclado en esa enredadera. Y no la puedo sacar ahora, no la puedo cambiar porque yo digo, a lo mejor quiere más sol y me da miedo de sacarla o cortarle las guías y que se me vaya a secar. No, mira, lo que pasa es que esta, como usted bien dice, es una enredadera. Entonces ella va a tender a enredarse en otra y a subir para buscar la luz. Entonces, Pero por la eso yo dejo, tengo... pero la dejo ahí nomás, entonces. Y ya no la cambie. Si la planta ya se acostumbró a estar ahí. Sí, yo la tengo. Porque yo la tenía toda amontonada también, pues. Sí, yo me he portado mal con mi clepia, debo reconocerlo, debo hacer mi mega culpa también. Porque esta yo la tenía toda enredada. Y un día así, enredada como estaba, yo caché que tenía una flor y se me ocurrió inventar eso ahí. Que es súper arcaico mi sistema, pero cumple. Porque le estoy dando de manera artificial lo que ella buscaría de manera natural, que es ir trepando, porque estas son plantas trepadoras. Ahora, espérala, no la apures, no te desesperes por ver la flor. Si ella, cuando entra su periodo, porque ahora no la cambies más de macetero, por ningún motivo, porque si la cambias de macetero,
la planta va a empezar a querer ocuparse espacio de nuevo, de raíz. Y a lo mejor va a estar lista para empezar a florecer y va a empezar otra vez a trabajar tallos y hoja, crecimiento vegetativo, que era lo que le conversaba el otro día con el otro grupo, que me decía, pucha, que tenía un limón, un naranjo alguien, y que no daba. Y yo le pregunté al tiro, ¿y ese naranjo o ese limón tiene espina? Sí. Entonces hay que esperarlo, porque ese arbolito está en etapa vegetativa. Todavía él no ha entrado a su etapa, a su madurez sexual, para empezar a florecer y a dejar estos hijos que son las semillas, a dejar esa descendencia. Entonces, si le pasa a alguno, si compra limones, plantas de naranja y las pone en su casa y espera que ese mismo año den, no va a pasar. A menos que compre un árbol grande ya. O sea, que un árbol que esté maduro. Pero para eso tendría que comprar con un cubo gigante de tierra la planta. Porque no voy a tener un árbol grande con una raíz chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Comprar árboles chiquititos. Y ya al tercer, al cuarto, al quinto año a veces empiezan a dar. Entonces ustedes miren, ¿cuánto tiempo el arbolito tiene espinas? Porque cuando los naranjos, los cítricos por lo general tienen espinas porque están en etapa vegetativa todavía. Entonces no va a dar. Si yo siempre les pregunto, ¿y tiene espinas? Sí. No hay que hacer, pues hay que esperarlo. Ahora con la clepia lo mismo. Si usted la vuelve a cambiar, si la cambia macetero, claro, la planta va a empezar otra vez la etapa vegetativa y se va a demorar en florecer. Ahora, espérala nomás. Espérala, si ya está en ese lugar, como las enredaderas son parte del sotobosque. Una enredadera nunca está expuesta al sol 100% en la naturaleza, porque siempre crece bajo otra que le sirve de sustento. Entonces, en forma natural, piensa como enredadera. En forma natural, esa planta no está diseñada naturalmente para estar a pleno sol. Entonces, la clepia cuando está a pleno sol, se le ponen las hojas como amarillentas, porque es demasiado. Porque para su genética no es el pleno sol. Así que ahí donde está en el mejor lugar que podría estar. Porque se está firmando de otra. Sí, Sí, súper. súper. Gracias por el consejo, así que ahí la voy a Sí. dejar. Ojalá ahí nomás, pues mira, piensa como enredadera, pues. Estoy afirmada dentro de otro árbol, estoy creciendo ahí apoyada en él, me llega buena sombra, buena luz, estoy al aire libre, este otro arbolito ahí me presta protección cuando es mucho el sol, nos acompañamos los dos, está súper bien ahí, pues. Ahora, Ah, nada más que, esperar. Ya. sí, nada más que Bueno, esperar. profe, gracias. Se demoran en florecer las clepias. No sé si esas son noticias felices o noticias tristes, pero Súper te puede feliz, servir po, para... súper feliz. Pero a lo que voy yo que se demora, hay que esperar, claro, que como son plantas que viven tantos años, si vive 200 años, lógico que no va a entrar a su etapa reproductiva joven, va a esperar. Ahora vaya a tener una planta que te va a acompañar durante muchos años. Son plantas que viven harto. Ahora, A lo aquí mejor iba no con voy a la clepia. alcanzar a tener vida para que florezca, po. No la voy a alcanzar a ver No, florecer. sí la va a ver. Sí, sí, cuando uno las quiere y todo, ella le muestra su cariño ahí. A mí el otro día mira, a mí el otro día me floreció un cactus. A ver, pero es una flor es muy blanquita, como que se ve, nota poco. No sé si se los mostré, pero he hecho chavo con la flor de mi cactus todos estos días. Ya, ándate. Ahí se ven unos capullitos, ¿o no? Sí, sí se ven. Ay, Sí, se ven, sí. ay, ahora no se ven. Ahí están. Floreció, mira, y tiene una floración bien extraña porque el otro día dio una flor y quedó con, ay, ahí sí se ve bacán. Dio una flor el otro día y se cerró, pero estaba abierto, estaba pintando ese botón. Ahora esa abrió
y aquí está pintando otro botón. Entonces me da la impresión de que esta va a tener una floración larga. Mira, acá viene otro botón. Ahí. Entonces esta se va a cerrar una flor y se va a abrir otra. Se va a cerrar una flor y se va a abrir otra. Lo tengo también hace harto tiempo. Mira, todos esos hijitos ahí han ido cayendo. Pero nunca me había dado flor, po. Entonces por eso te digo, uno las tiene que esperar. Y en su momento ellas te dan sus flores ahí tan bonitas. Ahora, ¿a qué iba con la clepia? Que nosotros hemos hablado de las patillas, de los esquejes, como órganos de reproducción vegetativo, no sexual, porque órgano de reproducción sexual es la semilla. Pero uno eventualmente también puede enraizar hojas. Y en la hoja de la clepia es un excelente caso de una hoja que se puede enraizar. Entonces uno puede hacer patillas, como mencionaban recién, o puede enraizar una hoja, que va a ser parte de experimentos de lo que vamos a hacer. Ojalá, mira, yo creo que lo vamos a hacer la próxima semana, el martes. No, yo creo que voy a ver si lo alcanzamos a hacer el martes, porque la idea es que a lo mejor veamos desarrollo de raíz de aquí a que termine el curso. Que ustedes puedan ver que está pintando o formando algo de raíz esa hoja. Entonces, eso tiene que ver con lo que conversábamos el otro día, de esta capacidad que tienen las células vegetales de transformar sus tejidos en cualquier tejido que ellas quieran. La totipotencialidad, que dicen los libros, que totipotencial, o sea que todo lo puede. Una célula que esté formando parte de una hoja puede transformarse en raíz. Una célula que está formando parte de un tallo puede transformarse en raíz. Porque nosotros cuando enraizamos un esqueje, una patilla, es un tallo, que le hacemos formar una raíz. Y con la clepia se puede hacer la propagación a través de la hoja. ¿Ya? Entonces es una muy buena técnica. A mí me funciona harto bien me funciona mejor que el esqueje, que la patillita, en esta planta. Ahora, algo que se me fue delante, que tiene que ver con las flores. Pues, el otro día yo les mostraba las yemas, ¿no es cierto? Vimos las yemas, y yo les mostré un dardo de cerezo donde habían yemas bien pronunciadas. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No por ahora yo. La famosa clepia. Y una planta cari se ha puesto de moda. Yo la he visto como en las revistas como de decoraciones. Se puso como muy de moda la clepia. Entonces nosotros mirábamos el dardo el otro día, ¿se acuerdan? Que era un dardo de cerezo y yo le decía que cada una como de esos porotitos que hay ahí, de esas yemas, conforman un dardo cuando están todas agrupadas. Ahora, estas yemas pueden traer flores o pueden traer hojas. Entonces, eso se definió en la primavera, porque eso está ahora en invierno. Si alguno fuera o tuviera un cerezo, lo puede ir a mirar y es muy probable que tiene que estar así, po. Tiene que tener dardo, pero también tiene que tener yemas unitarias. Ahora, esta flor que está dentro de esta yema, porque mira lo que está hablando la profe, o sea, esto el verano pasado floreció y dio un fruto que es una cereza, pero también tenía yemas. Y en esas yemas ella formó hojas o formó flores. Entonces después en primavera de esto van a florecer primero, se van a activar unas yemas, las que tienen flores, y después se van a activar las otras, que son las que tienen hojas. Y ahí el arbolito se va a llenar de hojas. Ahora, uno puede hacer hay una labor de campo que se llama raleo chino o raleo de yemas.
donde yo en invierno voy sacando así como con la mano las yemas más gorditas, porque hay unas que son como más finitas, más delgaditas. Esas yemas más delgaditas, más alargadas, más flacuchentas, son yemas que traen hojas. Y las yemas más gorditas, más redondas, son las que traen flores. Ahora, yo puedo decirle al árbol, mira, aquí se nota mucho mejor. Las que están más gorditas, más guatonas, esas son las primeras que van a salir y son las que traen la flor. Ahora, yo eventualmente podría decir, yo no quiero que el árbol dé tanta fruta, porque mientras más fruta tiene, más chica crece. Entonces, en la poda, a lo mejor yo voy a decir, ya, hay que cortar, hay que dejar una rama de tantos centímetros que tenga tantas yemas. Y en el campo se hace una labor que es análisis de yemas. Entonces, uno va toma un árbol, por ejemplo, y saca ramillas y dardos de abajo, del medio, de arriba, de afuera y de adentro. Y mira, las corta, así como que las decapita, las corta por la mitad y las observa en una lupa o en un microscopio. Y lo que se ve es esto. Espera un poquito. Espérenme. Es que el otro día encontré una imagen donde se ven las flores que están vivas y las flores que están muertas. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Entonces, eso fue un dardo una yema que cortaron. Como esas. Pero esto se hace en invierno. Esto salía de invierno porque está como empezando a florecer. Esta imagen debe ser como de como de agosto, quincena de agosto, principio. Esto de las yemas que les digo yo, esto se hace en junio, se hace en julio. Entonces yo puedo mejorar la poda para no tener tanta fruta, tanta floración. Entonces yo tomo estas yemas y las corto por la mitad. Ya como que le cortara la cabeza. Y eso yo lo miro en el microscopio. Bueno, una lupa electrónica. Y lo que voy a tener va a ser esto. En la imagen A se ven como 3 circulitos como en el centro de la yema. ¿Las alcanzan a ver? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Esas son las flores. En la imagen de abajo, en la B, se ven estos 3 también, pero están negras. ¿Qué quiere decir eso? Que la flor se murió. Entonces esa yema va a abrir, pero no va a dar nada. Entonces eso me permite saber la viabilidad que tiene el huerto. De tantas yemas que eventualmente tiene el árbol, cada yema va a dar 3 flores. Entonces, si yo a esta ramita le dejo 10 yemas gorditas, yemas florales, y cada yema da 3 flores, o sea, 3 frutos, voy a tener 30 frutos por ramita. Y si cada fruto pesa 10 gramos, o sea, voy a tener 300 gramos por ramita. Y ese árbol va a tener 10 ramitas. O sea, va a tener 3 kilos por árbol, por ejemplo. Y tengo tantos árboles en el huerto, 100 árboles. Voy a tener 3.000 kilos, 30.000. Y así se va sacando la cuenta en el campo de la proyección de la cantidad de fruta que yo voy a tener, en base a que yo puedo analizar la yema, porque la flor que va a salir ahora esta primavera
primavera del 2026, el árbol la formó el verano del 2025. La inducción floral viene de la temporada pasada. O sea, la flor que yo tengo ahora se hizo el año pasado. Y siempre va a ser así. La flor de este año, la temporada pasada. No es que la flor llegue y se produzca así de la nada. Es un trabajo que hizo la planta con harto tiempo para asegurar año a año que van a poder ir dejando descendencia a la especie. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Todo claro hasta ¿No? ahora. Ya, súper. Hagamos un break. Tengo las 21:12, 21:27, 15 Ok, minutos. Ya. Ya, chicos. ok, Ok, gracias. perfecto. Ya, chicos, ¿están por ahí? Sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Ya tienen sus materiales por ahí o no? Vasito, Ah, sí, pues. algodón, porotos. Vamos a hacer el mítico experimento del poroto. Voy a ir a buscar agua, espera, me falta el agua. Ya. Ya, entonces, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Les voy a mostrar algo primero. Mientras les doy tiempo para, si alguno no tiene el material por ahí, para que lo alcance a ir a buscar. Voy a mostrar un poco lo que ustedes van a ir viendo en este proceso de germinación. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Para ir un poco, para que tengan un poco claridad en lo que va a ir pasando. Porque si yo les digo obsérvenlo, a lo mejor van a ver cosas, pero no van a tener, no van a entender o no van a poder comprender bien lo que está pasando. Se los voy a explicar. Voy a compartir la pantalla. Acá. Entonces un poco eso es lo que nosotros vamos a ver. No sé si ustedes observan los porotos, pero son muy chiquititos. Si alguno tiene un poroto más grande, algunos los payar o... El payar es como el más grande, pues como, parece como haba. El poroto por aquí en una... se le ve como un ojito. Si alguno tiene mala vista, a lo mejor lo va a tener que mirar con una lupa, pero se ve un... Eso del poroto de la izquierda, el primero, se le ve como una manchita de otro color. Entonces, por esa abertura, digamos, el poroto va a empezar a absorber agua. Cuando el poroto absorbe agua, se infla, o sea, se va a hinchar. Y al hincharse el poroto, se le va a romper la piel.
Es como que uno anduviera como Hulk, que cuando Hulk le da los Hulk, así como que ¡fua! Crece y le explota la camisa, porque como que se pone musculoso. Acá es lo mismo. El cotiledón se infla, donde absorbe agua, y eso hace que esta piel que tiene se rompa. Entonces, lo primero que ustedes debieran observar en este experimento es que el poroto se hincha, se infla. Y eso uno cuando echa a remojar porotos de un día para otro, lo ve súper claro. O sea, y se tomaron, digamos, todo el agua, los porotos que es donde yo lo eché a remojar. Cuando se infla, ¿qué es lo que está pasando? Está llegándole agua a este embrión y le está dando la señal de despertar y de empezar a desarrollarse. Entonces, lo primero que van a ver aparecer ustedes va a ser como una colita, que era la raíz embrionaria, la radícula. Lo primero que va a salir entonces va a ser la raíz, que se ve en el segundo porotito. Y ya en el tercer poroto se ve que esta raíz ya definitivamente se expresó, empezó a crecer y va a empezar a formarse el tallo, como en la imagen que sigue, como en el porotito que sigue, se empieza a formar el tallo, se activa la clorofila, esto se pone verde y empiezan a crecer las raíces secundarias. Y claro que tiene lógica, porque lo primero que tiene que formar es la raíz, para poder afirmarse y para poder empezar a absorber agua y los nutrientes que están en el suelo. Por lo general esto uno no lo ve. Los tres primeros pasos por lo general uno no los ve, porque pasan debajo de la tierra. Entonces uno no tiene cómo verlo. Uno recién empieza a firmar acá. Imagínate que tiene tierra ahí del tallo hacia arriba y uno empieza a ver que está como el tallo dobladito y los cotiledones abajo. Entonces, el tallo va a tener la fuerza suficiente para levantarse y lo primero que van a aparecer, abren los cotiledones. Los dos primeros que no son hojas verdaderas. Eso va a ser lo primero que ustedes van a abrir, que van a ver. Y esas, vuelvo a repetir, no son hojas. Las hojas son las dos siguientes y esas son las dos primeras hojas verdaderas. Entonces, cuando nosotros pensemos en hacer un trasplante, tenemos que por lo menos tener de 4 a 6 hojas verdaderas. Entonces, la última imagen tiene 2 hojas verdaderas nomás. Pero las dos primeras que están más cerca de la raíz son los cotiledones. Esas no cuentan. Eso, los cotiledones, van a ser lo primero que ustedes van a ver aparecer. Ahora, este proceso va a demorar y va a depender de muchos factores. A ver. Eso vamos a llegar a un punto ya cuando esto esté... ¿Viste? Entonces están estas que son como un riñoncito, son ovaladas, y dentro de esas empiezan a aparecer estas dos hojitas que yo les mostraba en esa imagen fantástica delante del embrión de poroto, que siempre estuvieron ahí, po. Y ahí ya están grandes, están verdecitas. Yo lo encuentro tan bacán esto, a mí de verdad que encuentro que las plantas son tan geniales. Mira. Entonces, eventualmente, si uno lo hace en el suelo, lo que ves es como el tallo curvo nomás, po. No alcanza a ver todavía el cotiledón y el desarrollo de la raíz. Fantástico, muy buenas imágenes. Acá lo mismo. Entonces, va a ser importante que en el experimento primero ocupen varias semillas, porque no sabemos el porcentaje de germinación que esto tiene. Pongámonos en el peor de los casos que tiraron una sola y ese embrión no estaba viable. Pucha que va a ser fome el experimento, po. Uno va a dar para pensar, pucha, no me resultó. Al tiro no me resultó. Entonces, como los porotitos son chicos y el vaso igual es generoso, es grandecito, yo los miraba, son como los vasos de terremoto, como grandecito el vaso igual. A Luis le da risa ahí. Podemos poner varios, porque el tamaño del poroto no es tan grande. Ahora, ¿por qué es importante que esto sea transparente? Porque
Cuando ustedes hagan la siembra, dejen un poroto como pegado hacia la pared, como ese, porque ese les va a permitir ver lo que el desarrollo de raíz igual, po. Entonces yo lo dejé a propósito ahí, po, como una vitrina, digamos. Y los otros, que queden como sobre el algodón, ¿ya? Ahí les estoy mostrando, les estoy dando un spoiler de lo que va a pasar con el experimento, porque ese es el que hice con los chicos de la Profe, otra. Dígame. profe, que no casé bien. ¿Hizo dos vasitos, uno con los porotos abajito y otro con los poritos arriba? No, es un puro vaso. Ah, ya. Pero le Sí, es puso un puro. varios. Sí, yo aquí sembré 5 porotos. Puse 4 por Ya, encima y uno por el lado. Insisto, ya. el que está por el lado, la idea es que ustedes vayan viendo cómo se forma la raíz, cómo aparecen los pelitos radiculares, estos pelitos más finos. Por eso lo puse al lado, así como que fue intencional. Ahora, por el tamaño del vaso y por el tamaño del poroto, yo me la jugué y dije, ya voy a tirar 5. Si alguno quiere echar 6, ni un problema. El otro día vi a alguien que tenía como 7 porotitos. Ahí vamos, va a ser entretenido ver lo que pasa ahí también, porque empiezan a competir. Es como imagínate que son hartos niños que nacieron todos el mismo día, a la misma hora o al mismo día. Pero hay unos más grandes, hay unos más chicos, hay unos más fuertes, hay unos más débiles, hay unos más simpáticos, unos más peleadores. Entonces acá va a pasar como lo mismo. Va a haber unos que van a germinar más, que van a crecer más rápido, más lento, que van a tener un tallo más grueso, un tallo más delgado. Entonces después se va a generar una competencia entre ellos, donde, como dice las leyes de la genética, donde los organismos más fuertes sobreviven. Entonces la planta más desarrollada le va a ir quitando, va a tener más raíz. Y si tiene más raíz, le va a ir quitando agua y nutrientes a las demás. Le va a empezar a ganar. Entonces, este algodón viene súper prensado. Viene bien prensado este algodón. Entonces, suéltenlo bien, porque no, la idea es que esto no tiene que quedar apretado dentro del vaso. Tiene que quedar lo más suelto posible. Acuérdense de que ustedes van a ver nacer una raíz embrionaria. Por lo tanto, esa raíz no tiene la misma fuerza que eventualmente tendría un árbol grande. Cuando yo le eche agua, esto se va a comprimir, entonces le voy a echar más o menos un poquito de la mitad, un poco más arriba le voy a echar el algodón. Echar un poco más, lo voy a volver a soltar. Cuando lo pongan en el vaso, no lo aprieten, porque también he visto gente que hace esta pega, que suelta el algodón y después que lo tiene sueltecito, lo aprieta. No, pues si la idea es que esto quede lo más suelto, con buena aireación, y aparte que cuando yo le eche el agua, esto se va a, a bajar solo. Entonces ahí, fíjate que dejé el vaso un poquito más arriba. Entonces yo traten de, bueno, yo sé que están todos los porotitos chicos, pero buscar porotos que se vean como más gorditos, más grandes, que no tengan la piel rota, que no estén partidos, que no estén arrugados, que se vean que están como semillas sanas. Eso es importante también en la siembra. O sea, yo, si tengo que elegir semillas, siempre voy a elegir la semilla más grande, la que esté más sana, la que no tenga herida. Porque, mira, este por ejemplo yo lo había sacado, yo dije, no, está buena esta semilla, está grandecita. Pero lo doy vuelta y, bueno, no se alcanza. Pero está quebrado, mira. Entonces yo lo voy a descartar.
dejar unos 5, pues yo voy a volver a jugar con 5 porotos. Voy a mojar el algodón. Cuando yo lo mojo, esto se comprime. Se va a empezar a apretar. Lo voy a mojar. Voy a dejarlo ahí que absorba un poco bien el agua. Lo voy a emparejar un poquito para que no quede como más arriba, más abajo. Que quede como una superficie pareja. Y eventualmente voy a revisar de esta forma si tiene algún exceso de agua. Era la nada misma. Ya voy a hacerlo de nuevo ahí. Si a alguien le quedó duda. Porque no tiene que estar nadando, digamos. Tiene que tener una cantidad de agua suficiente como para... Ahí quedó perfecto. Y voy a proceder a la siembra. Entonces voy a tirar uno aquí al ladito. Ahí quedó el primero. Y voy a poner los otros 4 por encima. Voy a mostrar. Ahí quedaron los 4 por encima. Y ese otro que quedó por al lado quedó como por abajo. Pero no importa, ahí nomás lo vamos a dejar. Y eso sería todo. Y a esperar. Ahora quedó con una buena cantidad de agua. No quedó inundado, digamos. Entonces, al no quedar inundado, eso me asegura a mí que esta raíz que van a hacer no se va a asfixiar, po, que va a haber una cantidad suficiente de agua y de oxígeno para que la raíz pueda respirar. El agua, si las casas están muy abrigadas, con mucho calor todo el día, lógicamente que el agua, primero el poroto la va a empezar a absorber, así que el algodón se va a ir secando. Yo este poroto le he ido al... Mira, el que yo hicimos el otro día con los chiquillos, lo hicimos el lunes, yo le he echado entre el lunes y el jueves, le he echado agua casi todos los días, asegurándome que no quede con un exceso. Porque cuando tú estás germinando semilla, que después lo vamos a ver cuando veamos la germinación y los sustratos, cuando yo estoy germinando semilla, al sustrato no le puede faltar agua. Si al sustrato le falta agua, no vamos a poder tener un buen proceso de germinación, porque es el agua el que activa la semilla. Y es el agua el que le da el impulso a este embrión para vivir. Entonces yo tengo esta guaguita recién nacida, porque ya se activó, o sea, no ha nacido, pero ya se activó, y la evidencia de eso es que empezó a formar raíz, que debieran el lunes, ya, el martes nosotros ya debiéramos tener novedades. De hecho, yo los porotos estos que hice con el otro grupo los hice el lunes, y en la clase del miércoles ya había formación de raíz. Y eso que estoy acá en Futrono, que no estoy todo el día en la casa, ¿a qué me refiero con eso? Que como no hay nadie en la casa está helada. No hay nadie que prenda la combustión, digamos. Nadie hace fuego ni prende la estufa si yo no estoy. Entonces tampoco tiene tanta temperatura, es la temperatura que tiene, porque yo dejé el vasito por ahí al lado donde la ventana donde les mostraba la clepia recién. Entonces, eso es una ventana donde le llega la luz y el calor en la tarde. Toda la tarde le llega ahí. Empieza a llegarle como a la 1 y le llega hasta como a las 5 más o menos, que ya se empieza a oscurecer y hace frío acá en el sur. Entonces, ahí ese es el calor que yo no le puedo dar en forma artificial si dejara la combustión prendida o hubiera prendido estufa. Entonces, en 2 días yo tuve formación de raíz. Entonces, también va a ser importante donde ustedes dejen el vaso. Ahí veo a Dominique muy matea haciendo su vasito. Muchas gracias, Dominique.
Ahí la veía recién ahí sembrando con mucha delicadeza su porotito. A Luis también lo veo con su plantita ahí. Tiene dos, son dos variedades distintas de poroto de San Luis. Cuatro. Súper. ¿Alguien se animó con las lentejas? ¿Sí? Luis, la planta de la lenteja, la hoja, es como un helecho, una hoja tan finita, yo la encuentro tan elegante. Víctor parece que también tiene por ahí plantita. Para la lenteja hay que hacer el mismo proceso que hicimos con el poroto, ¿cierto? El mismo. Ya. Y si alguien quisiera ir un poco más allá, pudiera sembrar garbanzo. Ahí conocen una planta de yo. Tengo Ahí también lenteja. tiene la garbanzo. Víctor, hola, buenas noches. Hola, hola, tengo lenteja, eh, porotos negros. Porotos negros. Sí, la planta dentro Sí, como de los porotos. ¿Qué más tiene? tengo tres variedades de porotos. El Tres variedades negro, de el que porotos. llegó a la semilla. Sí, Ya. tengo, bueno, no, Oye, si alguien quisiera sembrar quinoa, por ese ejemplo. ese no Ahí parece que la señal de Víctor está un poquito débil. Se lo veo que su mano quedó pegada. O mote, porque es trigo mote, po. Ahí van a tener una hoja de trigo. Alguien si quisiera aventurarse con la quinoa, también conocería la planta de la quinoa y eventualmente podría producir su propia quinoa. No, pero por último, para conocer las plantas, si hay hay plantas tan bonitas y que uno no las conoce, ¿no? Y no tiene por qué conocerlas y todos hacemos cosas distintas. Yo llevaba, con todos los años que llevo eh, al alero de las plantas, cuando conocí la flor del cibulet, la encontré pero fantástica. No sé si alguno la conoce, se las voy a mostrar. Yo la flor del cibulet la encuentro tan elegante también. Entonces, viene cibulet en uno de los mix de condimentos en el mix Anasac, en este. Aquí viene el cibulet. Pero mira qué belleza es esa flor. No sé, ¿alguno lo había visto? No, yo no. Pero yo la encuentro hermosa. Es muy elegante porque esto es un pasto. El cibolete es de la familia de la cebolla, de la chalota, del cebollín, del ajo. Entonces, uno, tú puedes tener una planta de ciboleta harto tiempo. Yo tengo una ahí en el patio que tiene como hace 5 años. Pero esa yo la voy cortando en el verano, la corto una vez a la semana. Porque como es un pasto, y hay harta humedad y hay harto sol, crece rápido. Ahora en el invierno su crecimiento es más lento. Entonces pasó como un rato que no la podé y se llenó de estos botones, de esos capullitos que se ven ahí. Claro, eso quiere decir que la planta, como la dejé seguir su proceso, porque yo siempre se lo cortaba, pues formaba hoja, se la cortaba, formaba hoja, se la cortaba. Entonces estábamos en un constante con la planta, formar hoja, cortar, formar hoja, cortar. Como a mí se me olvidó formar hoja, la planta dijo, ahora voy a florecer. Entonces entró a su etapa reproductiva y yo la dejé porque en el lugar donde está finalmente esa semilla cayó ahí mismo. Entonces eventualmente yo lo que estoy esperando ahora es que se reproduzca esa semilla que cayó al suelo. Ahí tienen una planta aromática de uso común que puede vivir harto tiempo si ustedes manejan bien la poda. Por ahí veo que Catalina está con su manito arriba. Cuénteme. Yo quería comentar
que en un tiempo, hace harto tiempo, me dio por plantar, ¿cómo se llama el del mote? Ya, sí, trigo, pero estuve como en una investigación que estuve viendo que se llamaba wheatgrass, que es como un pasto verde para como, tiene hartas como funciones. Entonces hice este pastito de trigo y sí es muy bonito y al final después lo terminé consumiendo como en un juguito igual. Sí, sí, y si alguien quisiera, por ejemplo, hacer germinados, ahí veo los vasitos de Víctor. Muchas gracias por compartir tu experimento, Víctor. Tus 3 porotitos. De ahí me tienen que ir mandando fotos. Por eso igual fue súper genial que me incluyeran al grupo de WhatsApp de ustedes. Porque pueden ir mandando fotos y yo las puedo ir compartiendo después acá, viendo el chat el martes, y ir mostrando los experimentos de los demás y ir compartiéndolos con el que tengo yo acá. Ahora, eso de los germinados es una súper buena técnica. La vamos a ver cuando veamos siembra, porque los germinados tienen alto contenido de fibra y de carbohidratos de rápida digestión. Entonces uno eventualmente pudiera hacer dientes de dragón. Si uno tuviera poroto de soya, uno pudiera germinarla, y si la germinas sin luz, el tallo va a empezar a crecer largo, 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 porque va a querer buscar la luz. Lo que pasa con los brotes de alfalfa, no sé si alguno ha comprado los brotes de arveja que venden en los supermercados también. Los brotes de arveja son como finitos, largos, y arriba tienen el cotiledón verde. Pero es un tallo largo, blanco, que crece, 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 crece buscando la luz. Y como no tiene luz cercana, no hace clorofila, no la activa. Entonces ese tallo crece verde. O sea, perdón, crece blanquito. Y crece, 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 y arriba está el cotiledón como amarillo. Entonces, eventualmente, si alguno de ustedes quisiera ser germinados, puede hacerlo. Tiene que tener su fuente donde está germinando esta semilla en un lugar oscuro nomás. Porque si eso tiene luz, la voy a inducir al otro proceso. Entonces, en el desarrollo del experimento, a todos nos va a salir algo diferente, porque todos estamos en distintos lugares del país, con distintas temperaturas. Los que están en la zona central ahora están pasando más frío que yo que estoy acá en el sur. En la zona central hace más frío que acá en el sur. Entonces ahora he hecho, no sé, yo soy San Fernandina, en San Fernando hace mucho frío. Chimbarongo, Rengo, Rancagua, Granero, San Francisco Mostazal, Chillán, Los Ángeles, son súper helados. Eh, a lo mejor les van a tener una germinación más lenta que la mía. Las chiquillas que están en Natal, en Punta Arenas, a pesar de todo lo que uno pueda pensar, ellas van a tener un resultado mucho más rápido que nosotros. Porque en Natales hasta el baño tiene calefacción. En Punta Arenas igual, todo se calefacciona con gas. Hay cañerías de gas, así como cañerías de agua. Yo las veces que estaba en Puerto Natales he tenido calefacción hasta en el baño. Entonces, en las casas están calientitas todo el día. Claro que afuera hay una nieve increíble, pero la casa está calientita, entonces eso a la planta le favorece. A lo mejor ahí vamos a tener sorpresas con la gente que está más austral. A lo mejor van a germinar antes de los que están acá en el sur o en la zona central. Pero todo eso va a depender de la temperatura que tenga, de la luminosidad. Traten de dejar este vasito en cerca de ventanas donde le llegue la luz la mayor cantidad de horas del día. ¿Sí? Si no es cierto que a la oscuridad, lo que va a pasar es que estos tallos, uno va a decir, oh, mi planta está grande, entonces vamos a tener unos tallos largos, largos, y por acá arriba el cotiledón. Pero un tallo delgado, que no tiene firmeza. En cambio, el vasito del que esté cerca de la ventana va a decir, oye, pero el tuyo no creció tanto, porque creció un tallo así cortito, pero gordito, rechonchito, así, robusto, y creció la hoja abajo. Entonces, ese está creciendo mejor que el otro. Y es el mismo algodón, el mismo vaso, el mismo poroto. La única diferencia que va a haber es la luz, ¿sí? Entonces, busquen la luz con el vasito, traten de dejarlo no pegado a la ventana tampoco, porque va a pasar todo el hielo en la noche. Pero acercadito a una ventana donde le pueda llegar la mayor cantidad de luz durante el día.
Entonces ahí vamos a ir viendo, no, o sea, que yo, profe, yo vivo en departamento y a mi departamento le llega el sol, no sé, qué sé yo, unas horas en la tarde nomás. Ah, claro, imposible que tenga más, pero no, profe, sabe que yo vivo acá en el norte, vivo en Arica, aquí tengo el sol todo el día. Claro que va a crecer más rápido, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo bien o lo están haciendo mal. Es nomás, ¿sí? No están, son los resultados de las condiciones anexas al lugar donde ustedes están haciendo el cultivo. Y eso no es bueno ni es malo, es parte del proceso nomás. ¿Ya? Entonces, para que no se desanimen tampoco, digan, pucha, a mí mi poroto está creciendo aquí. Sí, pero es que yo tengo otras condiciones. No comparen un experimento de uno con otro. Todos los experimentos van a salir bien porque todos ya entendimos que era importante que esto tuviera harta agua, de que las semillas no todas tienen embriones viables y de que la temperatura y la luminosidad son importantes. Y cada uno va a ir adecuando dentro de su espacio los mejores lugares para poder obtener el mejor proceso de germinación y de obtención de... Ahora vamos a empezar a hacer almácigo. Entonces ya la próxima semana, el martes, vamos a revisar un poco el sustrato que llegó. Yo abrí los sacos el otro día, ayer con los chicos, para mostrarles la textura del material. Vamos a trabajar un poquito con eso. Y ya el jueves de la próxima semana, en espera de que podamos hacer las primeras siembras, de que veamos un poquito, espero que llegue el material a Natales y a Punta Arenas lo antes posible para que las chicas, los chicos puedan trabajar. Así que eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Sí. ¿Cuánta agua hay que echarle? ¿Cuántas veces a Mira, la... eso va a ser al poroto, mira, eso va a ser un poco de observación. Ahí no puedo darte una receta de decirte, no, cada 2 días 10 milímetros de agua. Eso va a ser observable. Tú podías hacer esto, tocar el algodón que se sienta húmedo. Entonces yo esto lo he estado regando día por medio. ¿Dónde está usted, Ricardo? Víctor, en ¿Dónde? Santiago. En Santiago. Víctor en Santiago, sí. Ya, mira, yo creo que tiene que ser unos días por medio. Fíjate que el algodón cuando se moja se ve como cristalino. Y cuando se Ajá. va a empezar a secar, ahora se va a ver como amarillo, blanquecino, como más opaco. Entonces, mira, yo esto lo sembré el lunes y después les volví a echar un poco de agua el martes. Y de ahí, pero le eché más el martes. Se veía como un poquito aposado abajo. Y de ahí no le he vuelto a echar. Entonces Ya va a entiendo. ser, sí, mira, la prueba del tacto va a Del ser, dedo. sí. Ya, súper. No sé si a tu casa tiene harta calefacción, si le llega solcito, porque Eh, si tienes tu casa, ¿cómo? Tengo los vasos en la ventana en este momento donde llega el sol en la tarde. En la tarde. Sí. Pero en el día tu casa está como abrigadita, prende calefacción o como No, llegan en de la tarde, no. ya en En la la tarde. tarde. Sí. Y yo creo que vaya No, a andar no. bien más o menos día por medio. Bien. Ya. De ahí vamos a poder ya tener el martes novedades. Ya. Yo estoy segura que el martes van a tener novedades. Algo va a pasar. Primero se van a ver inflados los porotos. Eso ya va a ser una señal. Y lo otro, que va a pasar la camisa de Hulk. O sea, que el poroto se infló tanto que esta piel se va a romper. Por lo menos ya todos deberían tener eso. Y otros van a lo mejor ya van a tener su formación de su primera aparición de raíces. Así que les deseo éxito este fin de semana. Disfruten su experimento, mírenlo. Vayan viendo esta maravilla que es la aparición de esta planta, este crecimiento de esta planta embrionaria, que es como ver una guaguita cuando uno va a ver el embarazo ahí a un ginecólogo que te la muestra en la ecografía. Ustedes lo van a ver en vivo y en directo. Así que les deseo el mejor de su éxito a sus porotitos y que tengan un excelente fin de semana, que descansen, cualquier cosa está el WhatsApp y nos vemos el martes. Ok,
Hasta el Perfecto. martes, Nos vemos. profe, gracias. Hasta el martes, Gracias. chicos. Chao, profe, Chao, hasta el chao. martes. Buenas Buenas noches, hasta el noches. martes. Descansen. Chao, chao. Chao. Chao, profe, Buenas hasta el noches. martes. Chao, chao. Buenas noches, hasta el martes, Chao. si Dios quiere.